Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo. Bueno, a mí ya me conocéis de otras semanas. Yo soy Marco. Hoy, como dijimos la semana pasada, tenemos a un invitado que es mi compañero David Lerma, que es, bueno, nuestro... Preséntate si quieres. Bueno, nada, primero, la mayoría creo que ya me conocéis. Eso es. Primero, dar las gracias a Marco por invitarme. Ya tenía ganas de venir. De todo el éxito que está teniendo en sus comunicaciones. La verdad que están muy bien y entiendo que están ayudando mucho a todos nuestros clientes. Un montón de información nueva que está viniendo, que está bombardeando con mucha normativa que ya se sabía que iba a venir. Sí. Pero bueno, ahora al estar entrando en vigor, pues es normal que al final surgen muchas dudas y surgen muchos, también incertidumbres de cómo gestionar al final el día a día de las empresas de transporte, que si ya de por sí es complicado, pues al final con normativa nueva y normativa a veces un poco no sencilla. Muchas veces necesitas de alguien que te interprete esa normativa y sobre todo te la baje, como yo siempre digo, te la baje al suelo, al día a día de mi empresa y en lo que nos repercute. Así que, nada, encantado de estar aquí. Pues encantado nosotros de tenerte aquí. De todas formas, las últimas semanas, bueno, estas primeras directas que hicimos, estuvimos adelantando un poquito la primera parte del paquete de la movilidad, lo que ya estaba en vigor. Os vi. ¿Nos viste? Muy bien. Estabas. Os sigo siempre. Entonces, ya hablamos un poquito de los conductores, las 4 semanas de los conductores, adelantamos las 8 semanas de los vehículos. Hemos hablado, hemos adelantado también un poquito el tema de, por ejemplo, el del cabotaje, sí. Las reglas del cabotaje. Hemos hablado también de quién tiene que hacer los IMIs o los certificados de desplazamiento, cuándo, cómo, en qué caso. Hemos hablado del bilateral, hemos hablado un poco de todo. No vendría mal repasarlo, pero por encima. Yo hoy, por ejemplo, volvería a hablar del paquete de la movilidad, de lo que ya está en vigor y, si no me equivoco, de lo que ahora mismo ya empieza. Lo que marques, yo estoy en tu visión, así que lo que tú veas a mí me parece fantástico. Como ya lo hemos hablado, si hay alguien que nos esté viendo, bueno, vemos que no hay ninguno registrado, entonces no vamos a recibir por ahora ninguna pregunta, ¿vale? Pero bueno, para los que nos están oyendo, yo volvería a recordar que, por ejemplo, tienen que saber que los choferes cada 4 semanas tienen que volver a casa, que, por ejemplo, en cada cambio de frontera tienen los choferes que hacer las anotaciones manuales indicando el país. Y a partir de ahora, si no me equivoco, ya entra en vigor lo de los camiones cada 8 semanas. Eso es. Lo del cabotaje. Y bueno, si quieres podríamos hablar de esto, que supongo que para los que nos estén viendo es algo nuevo, porque yo anteriormente esto no lo he hablado, lo he comentado, pero no lo he hablado. Empezamos igual con el regreso de los camiones. Venga, de las 8 semanas. Sí, perfecto. Mira, lo primero, yo la verdad que os invito a registraros porque, por supuesto, es gratuito y aquí no... Facilitará. Pero también. nos podéis hacer muchas consultas, nos pueden llegar también a través de esta red consultas, dudas que tengáis, casos particulares en el que, sobre todo, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy, el tema del cabotaje, de los cambios en la normativa de cabotaje y en la vuelta de los vehículos a base, porque ahí sí que surgen muchas dudas de qué es y dónde está la base de la empresa. Entonces, lo que os decía, os animo a que os suscribáis en Twitch y de esa manera nos pueden llegar mucha información y podemos incluso personalizar estas charlas, hacerlas más personales a vuestras necesidades. Bueno, retomando lo que decía Marco. Como sabéis y ya os ha ido fantásticamente bien adelantando, el paquete de movilidad es un pormenor de directivas y reglamentos europeos. No vamos a dar aquí ninguna masterclass jurídica porque tampoco soy yo la persona que debería hacerlo, sinceramente. Entonces, son reglamentos y directivas que van modificando otras ya existentes. Entonces, vamos a dejar de lado todo el tema jurídico, por decir así, y nos vamos a lo práctico. Entonces, ¿qué es lo que entra? Que no se me ve, perdón. ¿Qué es lo que entra ahora en vigor? A partir del 21 de febrero entra la segunda parte de las nuevas normativas del paquete de movilidad que vienen ahora en febrero. La primera, lo que depende, lo relativo al cabotaje. Entonces, sabéis que actualmente el cabotaje
es todo transporte nacional que realices en un país distinto al de matriculación de tu vehículo. ¿Vale? Muchos lo sabéis, muchos retornos hacia casa, pues aprovechan haciendo mucho cabotaje en Francia. Muchos que hacéis el Reino Unido lo tenéis ya bien estudiado por los problemas que hubo cuando con el Brexit, que Reino Unido salió de la UE, y los problemas que hubo y las sanciones, realizando cabotaje en Francia cuando se entraba en vacío del Reino Unido. Entonces muchos dicen, pero bueno, para adelantar algo muy rápido, el cabotaje siempre en la UE o en los países del espacio económico europeo, ¿vale? Salvo, bueno, hay algunas excepciones, pero vamos, en general, los países del espacio económico europeo, se puede realizar cabotaje siempre que provengas de un transporte internacional previo. ¿Vale? Entonces, por eso las sanciones que están poniendo en Francia de los regresos de Inglaterra. Exactamente. Porque arrancan con un cabotaje en Francia. Y no vienen de un transporte internacional de la UE o de un miembro del espacio económico europeo, exactamente. Vale. Que eso fue lo que les dejó un poco fuera de juego a todos estos transportistas, que muchos transportes, bueno, la gran mayoría del Reino Unido, muchos vuelven vacío. Salen en vacío, llegan a Calais, bueno, a Calais o como lleguen, o Eurotúnel, da igual. Y, bueno, pues bajando realizan muchos cabotaje en Francia y van bajando para España o para sus países de Eso, pero es un tema de costumbres, de viejas costumbres. Claro, no, porque es que al final luego también, bueno, lo del Reino Unido fue un poco, bueno, desconocimiento en parte lógico, porque de hecho el Reino Unido en ningún momento indicó que, bueno, te voy a decir más, Reino Unido sigue permitiendo hacer cabotaje, cuando por norma no se podría, pero bueno, pero también un poco... No. Pero viceversa no. También un poco, bueno, por la situación que todos ya conocemos de conductores y de transportes en Reino Unido. Entonces, una vez que vienes de un transporte internacional, tienes dos opciones. Se pueden dar dos situaciones. Una, que entres en ese país tercero, en ese país distinto al tuyo a hacer cabotaje, cargado o vacío. Si entras cargado, por poner un ejemplo, un transporte España-Francia, yo descargo en Francia, tengo un transporte muy importante para el cabotaje. La única prueba válida que a mí me habilita a realizar cabotaje y de alguna manera acreditar que vengo de un transporte internacional es el CMR. Si no tengo ese CMR, tengo un problema, porque no es la única forma de acreditar, ni con las anotaciones, que también son obligatorias, como sabéis, de anotar el país de entrada y el país de cuando vas cruzando fronteras. Es el CMR. Entonces yo tengo mi CMR de descarga en Francia y desde esa descarga tengo 7 días para realizar 3 cabotajes. Esa es la opción si entro cargado. Y si entro en vacío, yo puedo realizar un transporte internacional, por ejemplo, de España a Alemania, descargo en España, en Alemania, tengo mi CMR de la descarga en Alemania, entro vacío a Francia, que era el ejemplo que estábamos hablando antes del Reino Unido, similar, y me habilita a realizar un único cabotaje dentro del periodo de 7 días desde que descargué en Alemania y 3 días desde que entré en Francia. Desde que entraste. Pero esta es la normativa general. Esta es la general, esta es la que hasta ahora ha estado y está vigente. Pero eso ahora en el nuevo paquete de la movilidad hay un cambio que no modifica la normativa, pero añade un extra entre cabotajes. Exactamente. ¿Qué es la norma? ¿Qué es lo que ahora entra en vigor? El famoso periodo de enfriamiento. Vale. El famoso periodo de enfriamiento, que son 4 días. Es decir, desde el último cabotaje que legalmente puedo realizar, el último de los 3 o el último del único si he entrado vacío. Ahora mismo lo que entra en vigor es un periodo de enfriamiento de 4 días, es decir, en los siguientes 4 días desde que yo descargo, ese último cabotaje que voy a hacer, esa tractora, ese camión, en ese país no puede volver a hacer cabotaje. ¿Vale? Eso es lo único, importante para mucha gente, que igual puede incluso trastocar un poco lo que son las organizaciones de los tráficos, lo único que ahora mismo entra en vigor. O sea, tendría que hacer un transporte internacional de 4 días, por así decirlo. Bueno, sí, o salir en vacío. No, en ningún caso me obligan a estar 4 días fuera. Es decir, no sé, pues por poner un ejemplo un poco... Que no es para aprovechar el viaje, sin más. Eso, yo puedo salir con un internacional o salir vacío. Pues, no hacer nada, cargo, y yo, por ejemplo, puedo volver al tercer día, puedo volver a Francia con un internacional, descargar, y tendría que esperar un día, que nadie me impide esperar vacío un día en Francia, para iniciar un cabotaje, aprovecho descanso, lo que sea. ¿Vale? Eso es lo que entra en vigor ahora.
Otra de las cosas muy importantes a tener, ya aprovechando un poco y hablamos ya en general del cabotaje, Vale. si te parece, Sí, claro. es detectar siempre cuándo se está haciendo cabotaje. ¿Por qué? Porque hay en muchos casos, vemos con muchos clientes, bueno, nosotros tenemos la ventaja y tenemos la ventaja que tenemos una visión muy global del transporte en toda Europa, de lo que necesitan las empresas de transporte, porque nos lo trasladan ellas, no porque nosotros seamos visionarios, ni mucho menos en esto, por favor, pero de lo que nos lo trasladan, de las necesidades, de los problemas que tienen en carretera. Nosotros estamos operando en toda Europa, o sea, con clientes, bueno, estamos operando en toda Europa y con algunos servicios incluso, no sé si son en Sudamérica, pero en transporte en Europa estamos operando en toda Europa, con empresas que van desde el norte de África, desde Marruecos, hasta empresas turcas, incluso rusas. Entonces, tenemos una visión muy global y nos hacen llegar muchas, problemas Con distintos puntos de vista. Exactamente, problemas y necesidades de cómo se organiza uno, cómo se organiza otro. Entonces, una de las cosas que se detecta con el tema del cabotaje, por llevar al tema del cabotaje, es que no todas las empresas tienen claro qué es cabotaje. ¿Vale? Todos asumen que cabotaje es el transporte internacional, nacional, por decirlo de una forma muy, muy, muy sencilla, fuera de mi país. Una carga-descarga fuera de mi país. Vale, bien. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo, porque no tengo horas, porque cualquier cosa, o por mi organización, o porque estoy haciendo transportes técnicos y solo transportes técnicos y realizo cambios de semirremolques en el mismo país? Muchas veces vemos que hay en esa organización del transporte, hay tractoras, hay vehículos que realizan trayectos de transportes internacionales dentro de un país. Es decir, pongamos el ejemplo de un frigo español, carga en el sur, sube el semirremolque y el destino es París, y sube el semirremolque a Burdeos, Burdeos desengancha, engancha una tractora que está bajando con el semi vacío, hacen ahí el cambio y se la llevan y la que bajaba para España con el semi vacío, engancha el semi lleno y va a realizar la descarga en París. ¿Vale? En todo momento, a todo el mundo se le puede ocurrir que los dos están en un transporte internacional. El que sube va con un CMR, que se lo da a la tractora que baja, con lo que la tractora que baja anotará en el CMR cambio de matrícula. Eso es. Y él dirá, yo voy con un transporte internacional. Ese es el gran error, Pero porque está haciendo un cabotaje. ¿es posible que el error se cometa cuando mucha gente piensa que el cabotaje lo hace el remolque? Ese es el problema. Y no tiene en consideración exactamente, la tractora. Exactamente. Y para analizar si estáis haciendo o no cabotaje, o cuántos cabotajes podéis hacer y cuánto no, siempre es la tractora. Siempre es la tractora. El cabotaje, a nivel organizativo, siempre tenéis que pensar que es la tractora la que hace el cabotaje. Entonces, es esa tractora la que, con esta nueva normativa que entra en vigor ya, el 21, debe realizar ese periodo de 4 días de enfriamiento, ese periodo. Para el mismo país. Hablamos. Exactamente. Vale, sí, por supuesto. Puede luego hacer un transporte internacional al día siguiente, baja a España, a la frontera, a Barcelona, carga en Barcelona, sube a Alemania y hace cabotaje en Alemania. No, a los 2 días. ¿Por qué? Porque es esa tractora en ese país. Vale. Entonces no hay ningún problema. Pues yo creo que solamente con esto deberíamos haber aclarado un montón de dudas y preguntas, porque no hemos hablado casi todo sobre el cabotaje. Pero me gustaría también hablar de otro tema, que es las anotaciones manuales del tacógrafo, para el tema de cambio de países. En este caso, he traído un ejemplo también, un ejemplo gráfico de track controller. Muchos de nuestros clientes tienen track controller, otros tienen GPS para el tema de desplazamientos, pero bueno, no es un problema. Me gustaría enseñar ese gráfico y hablar sobre ese gráfico, sobre la normativa, pero teniendo como base ese gráfico, si no te importa. No, genial, porque además es básico realizarlo bien, porque va muy unido al cabotaje, porque será la prueba, será el dato, concreto y el único válido para saber cuánto tiempo llevas, cuándo has accedido al país. Y no solo, también para controlar el regreso del chofer y del vehículo. Exactamente, que eso es otra normativa que entra. Eso es. Entonces, vamos a ir a track controller. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si
bueno, para los usuarios casi todos van a tener acceso a Track Controller, Ujú. ¿de acuerdo? Porque están haciendo los desplazamientos, porque tienen un contrato jurídico, por una cosa y otra. El que no tiene acceso al tema de Tacho, ¿vale? Sí. Que es el Tacho Manager de Track Controller, bueno, pues que nos llame, que nos mande un mail y le explicamos cómo activar este servicio. Entonces, en esta sección de informes, yo ya tengo 2 informes generados, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es el gráfico. Tenemos un gráfico, vamos a ver si lo he abierto bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a ampliarlo más para que todo el mundo lo pueda ver. Y me gustaría hacer aquí vamos a ver si es este. Pues igual me he equivocado de chofer. Bueno, de todas maneras, vemos que este chofer realmente lo hace bien. Aquí, por ejemplo, este gráfico. Tenemos un inicio de jornada en Bélgica. Aquí se puede ver, no sé si todo el mundo lo podrá ver, pero bueno, donde tengo el puntero pone B de Bélgica, ¿vale? Que sería inicia jornada Bélgica. Yo creo que este chofer, en este caso, hasta lo habrá hecho bien. Pero no es el caso, no. Venía de Bélgica. Entonces, bueno, la idea es, él arranca en Bélgica, acaba o vuelve a empezar en Bélgica, porque aquí prácticamente hay un descanso, entonces podríamos decir que empieza en Bélgica a la 1:30 y acaba en Alemania. El fin de jornada pone D, que sería Deutschland o Alemania en español, luego arranca en Alemania y acaba en Francia. Las anotaciones... En este caso se vería que no lo ha hecho correctamente, ¿no? Bueno, él por una parte sí lo ha hecho bien. Seguimos estando en junio del 2021. Ah, bueno, vale. Sin más. Entonces, sí. Actualmente o en su día lo hacía bien, arrancaba en Alemania y cerraba en Francia. Lo que pasa es que ahora, desde ahora, lo que faltaría es el cambio de país o de países en tránsito también. Es decir, uno que arranca en España y se va hasta Polonia, pues tendrá España, acabará en Polonia, pero en medio tendrá que estar en Francia, Alemania, Bélgica, si es el caso, y así a seguir hasta Polonia, perdona. Entonces, no tengo actualmente datos, porque los datos que tenemos son de pruebas que estamos haciendo, pero bueno, es una manera de poderlo controlar que es muy fácil, sacar este gráfico. También tenemos el controlador de sanciones para que nos indique todo esto. Y si los choferes realmente, bueno, tenemos que tener en cuenta que por cada jornada tiene que haber mínimo de 2 registros, inicio-final, eso es. Y luego todos los cambios de fronteras que vaya haciendo. La semana anterior estuvimos hablando también de la Tacho App nuestra, sí. De que todos los clientes que hayan instalado la aplicación, cada vez que hagan un cambio de frontera, automáticamente salga un aviso para el chofer. Eso es verdad que es muy útil. Sí. Eso es para que el departamento de tráfico no esté 24 horas encima del chofer a ver cuándo pasa la frontera. Pero tienen que tenerla instalada y el GPS activo. Si lo tienen activo, el mismo teléfono avisará al chofer para que no se olvide, ya que algunas fronteras no se entiende cuándo empieza y dónde acaba. Y luego otra cosa muy importante, y ya sé, igual somos un poco pesados, yo la verdad que lo he repetido ya hasta la saciedad, aunque muchos creáis, o los conductores, o bueno, vosotros creáis que tenéis un tacógrafo de segunda generación, de última generación, y que realiza el cambio automático, porque incluso en algunos tacógrafos en España, cuando realizas el inicio y el fin de la actividad, te propone la comunidad autónoma, no lo hacen. Ninguno registra los cambios de frontera. Ninguno. Porque el tacógrafo que tenéis de última generación, en realidad es el tacógrafo inteligente de la primera versión, ¿vale? Será la segunda, que todavía hasta 2023. Y puede tener errores también. No, obviamente. Entonces hay que hacerlo manualmente, hay que hacerlo. Eso es. Entonces recordamos, al inicio de la jornada, en cada cambio de frontera y sobre todo al final de la jornada. Exactamente. De acuerdo. Entonces, esto... Y yo no es por meter, a mí no me gusta y sabéis, los que me conocéis, que no es ni por meter miedo ni nada, pero llevémoslo al ejemplo que más, bueno, que los que nos estáis cuando más conocéis, que es España, ya están sancionando y son multas elevadas, son 2.001 euros porque el conductor no ha indicado cambio de país. Eso es. O sea, hay que poner un poco de atención porque al final, pues sí, o sea, lo que es la sanción es bastante elevada para haber sido, un fallo o una falta de, pues, un poco de
no quiero decir de interés, pero vas a despistado, normal. Al final yo entiendo ahora mismo que los choferes van a 1000 cosas, llevan unas carpetas con 2000 papeles y casi ya lo de menos es el CMR si llevo o no llevo, pero bueno, pero es que, bueno, es así y hay que poner atención. Por eso es lo que dice Marco, al final, distintas herramientas que nosotros desarrollamos y os ponemos a vuestra disposición un poco pues para ayudaros y para haceros como más descargar sobre todo trabajo, y muchas veces yo lo que digo es responsabilidad a tráfico, no es que tenga que dar la carga donde estás que no llega, que me está llamando el cliente, que no, sino encima, si lleva todos los papeles, no los lleva, si lleva el certificado, tal, ¿habrá cambiado el país? ¿No lo habrá cambiado? Entonces, bueno, al final es un poco, bueno, pues es la intención que hemos tenido toda la vida nosotros con nuestros clientes, que es que se puedan centrar en su trabajo. O sea, Eso es. que carguen camiones y que intenten llegar a la hora a las descargas. Es lo que intentamos. Eso es correcto. Yo opino lo mismo, absolutamente lo mismo. Volviendo al gráfico, tenemos un claro ejemplo aquí de este chofer que podemos ver que de Rumanía, por ejemplo, en este caso, desde aquí arriba, desde Rumanía, aquí arriba lo vemos, pasa a Bélgica directamente. O sea, aparece en Bélgica. Entonces, hoy en día, si en Bélgica, si esto fuera hoy, si en Bélgica le pararían, claro, le podrían haber sancionado. Sí, totalmente, ya es lo que comentaba, ya están sancionando. Sí. Eso es, entonces, en el momento que te paran, por ejemplo, y vamos a cambiar el punto de vista, ¿cómo podremos aconsejar para hacer estos cambios de países? Realmente, mi punto de vista es, claro, no tienen que parar en la misma frontera, no hay una línea donde parar, pero en el primer lugar donde puedan parar de manera controlada, que pare un momento al cambio de país y a seguir. Yo lo veo así. Sí, a ver, la norma, de hecho, la norma ahí mira, fíjate, hay cosas que no, pero esta es bastante clara. Lo que indican es que lo que se indica es que el cambio de frontera, la anotación manual hay que realizarla en la frontera o una vez cruzada. En el momento en el que el conductor pueda detener el vehículo de una forma segura, tanto para él como para el resto. Entonces, no hay ningún problema, ni, bueno, la propia lógica y sensatez lo que te indica es que no hay ningún problema porque una vez pasada la frontera, 15 kilómetros más adelante, donde hay un área de servicio o un área de descanso, el vehículo se detenga y ahí realice el cambio manual. No hay que hacerlo, porque mira, yo al final, bueno, pues por trabajo viajamos mucho, tal cual, y me pareció, curioso, ¿no? Pero cuando entró en vigor la misma semana, estaba yo volviendo de Portugal. Me acuerdo, que de nuestra oficina de Oporto. Y justo fue pasar la frontera más por Orense, porque me vine por arriba, por Orense, 2 camiones portugueses parados en el arcén. Con los warning. ¿Sí? De hecho, yo levanté el pie para ir despacito, para ver, y fue parar. Y ya cuando estaba antes de girar, ya vi que uno se volvía a incorporar y salía. Y dije, ya está, están haciendo el cambio de país. Tampoco hay que hacer eso. No, pero, o sea, tampoco hay que hacer eso. Que paren tranquilamente, que no va a haber ningún problema 15 kilómetros más adelante, 15 kilómetros más atrás. Eso sí, acordarse. Por eso es importante acordarse. Es decir, bueno, ya pararé. Y al final estás a 1000 cosas. El chofer estará, pues bueno, pues pensando lo suyo, conduciendo, que llevará no sé cuántas horas, o incluso habrá salido tarde porque lo habrán tenido esperando en la carga o descarga, y lo que quiere es llegar, o porque tiene que llegar, pero bueno, que lo haga de una manera sensata. No hay problema. O incluso antes, fíjate. Incluso un poco antes, tampoco va a pasar nada. Todo el mundo me pregunta lo mismo en la Junquera. La Junquera, al final, el parking de la Junquera estás a 5 kilómetros de la frontera. ¿Pasa algo si modificas? Hombre, pues la ley dice que tiene que ser o en la frontera cuando la rebases. Eso es. Pero bueno, no os voy a decir, no es ningún problema, hacerla cuando queráis. Pues tampoco la ley es lo que es y la norma indica lo que indica, pero bueno, luego también yo creo que la propia sensatez y lógica pesará más. Pues fíjate que, bueno, esta mañana también tuve una charla en italiano, para Italia, y una de las cosas que luego me dijeron, porque me llamaron luego en la oficina, me dijeron que una de las cosas que van a aplicar en la empresa, en la zona de fronteras, es que si hay un control, por ejemplo, si hay un control de policías pasada la frontera o en la misma frontera, ya sabes que normalmente te dicen, si estás en la frontera, te dicen para aquí, o si es más adelante, te paran y mientras vienen, van a hacer una formación a todos los choferes que si le han parado, le van a parar al inicio de la frontera, que en cuanto pare, ponga el país. De manera que cuando vayan a hacer el control, ya está el país, que no sea una excusa.
Entonces, me han dicho que van a empezar a aplicar ese tema que a mí me pareció muy... Sí, sí. Y muy luego, buenas. para esto es también básico y muy importante el tema del cambio de país, también para lo que entra en vigor a partir Lo de las del horas. 21. No, del retorno del vehículo Vale, a base. vale. Que aquí podríamos hacer lo mismo. Tenemos la matrícula, vemos los países, y claro, si es una matrícula alemana y arranca en Alemania y pasa a Francia, por ejemplo, pasa a Francia, sabemos que desde aquí tiene 8 semanas para volver a poner Alemania. Exactamente. Y lo mismo para el chofer. 4 semanas para volver a poner Alemania, en este caso España. Eso es. Entonces, ¿qué es la gran? Todo el mundo pregunta lo mismo. Bueno, todo el mundo, el que de alguna manera pues no tenga unos tránsitos tan organizados, porque al final la norma lo que dice es que en todo momento, tanto para la vuelta del conductor como la vuelta del vehículo, es que la empresa debe organizar sus tránsitos, debe organizar el trabajo para que, esto ya entró en vigor en agosto, para que el conductor al menos cada 4 semanas regrese a su casa o la base de la empresa. ¿Qué base de la empresa? La base de la empresa donde presta servicios, su centro de trabajo, donde le han contratado a él. Vale. Es la obligación de que el conductor, lo mismo que para los descansos semanales, es o lo realizas en tu casa o en la oficina, o sea, o en el centro de trabajo en el que te han contratado, ¿vale? Y el vehículo es lo mismo. Pero, muy importante, con el tema de la matrícula, de a dónde tiene que volver el vehículo, del país de matriculación del vehículo. ¿Vale? Vale. No puede ser yo abro un centro de trabajo en un país distinto al mío, que fantástico, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo allí trabajo o tengo algún pero no se considera regreso. Realizo logística para un cliente mío y tengo un centro de trabajo porque hay gente que está cargando, descargando camiones, ¿no? O haciendo cambios de semis, tal. Genial, eso está perfectamente hecho y eso continúa. Pero el vehículo debe volver al país de matriculación. ¿Vale? Y luego, una de las cosas muy, muy, muy importantes, porque también he visto que algunos clientes tienen como esas dudas, ¿no? Sobre todo con el tema del trabajador desplazado, en qué momento se entiende como si está desplazado o no. Todo este paquete de movilidad, las exenciones que ya habéis hablado, sí. cuando está exento de... Cuando no se tiene como desplazado a ese trabajador, no voy a entrar ahí más, transportes bilaterales, tal como hemos visto, eso en ningún caso modifica la normativa laboral ya existente. Tu convenio nacional, provincial o convenio de empresa, ¿vale? O sea, que no es que, o sea, al final esto es como todo, hay normativa de distintos rangos, pero que tienen que convivir. Eso es. Es el claro ejemplo, yo siempre pongo las horas de trabajo. O sea, tú tienes tu convenio y tienes el reglamento 561, ¿vale? Pero tienes que convivir con ellas, porque unos te van a máximos. Entonces, esto lo mismo. Independientemente que para algunos temas laborales un centro tú tengas y puedas acreditar que tienes un centro de trabajo, genial, o un establecimiento permanente o un establecimiento no permanente, lo que sea, la vuelta del vehículo sí o sí tiene que ser al país de matriculación de ese vehículo. Eso es. ¿Vale? Vale. O sea que los centros que se abren en otros países no se considera como, para esto no. como regreso a casa. Para esto no. Eso es. Para o sea que la matrícula, si la matrícula es española, italiana o lo que sea, el regreso España, es a Italia, ese país. a donde sea. Vale, de acuerdo, me parece muy bien. Habiendo aclarado el tema del cabotaje, yo volvería otra vez con el tema de los cambios de países, porque es algo que hay que hacer. Hay que hacer, todavía hay cosas que yo no tengo claras, no están muy bien escritas o bueno, a mí no se me ha quedado muy bien. Entonces, me gustaría explicar una cosa más sobre los cambios de los países. Entonces, volviendo a Track Controller, y repito, el que no tiene Track Controller que nos llame, porque al final el cálculo hay que hacerlo, ya hablaremos cómo en algún otro momento, cuando esté todo más claro. Me gustaría comentar una cosa. Una vez hechas todas las anotaciones, es decir, yo arranco en España, paso la frontera, acabo en Francia, arranco en Francia y así a seguir. Si yo tengo Track Controller, puedo disponer de informes desglosados de estas horas trabajadas. Es decir, este es un informe también del mismo chofer que hemos visto antes, ¿vale? Que hacía las anotaciones. Y como podemos ver, bueno, yo he seleccionado un periodo, que son 2 meses, ¿vale? Junio y julio. Y ya puedo ver que en junio, por ejemplo, el mes 7, en Alemania, este chofer pues ha hecho 32 horas, ha trabajado 5 horas,
En Francia, pues lo mismo, casi 40 horas, etcétera. Ya tenemos este desglose que lo podríamos seguir ampliando si queremos dividirlo por día y noche, por horas, por decimales, como uno quiera. Pero hay una cosa que quiero explicar, que luego también me gustaría saber tu opinión, esta es la mía. Por ejemplo, este chofer, tenemos aquí un UNK. UNK sería unknown o desconocido en español. ¿Qué significa? Que, bueno, en ese caso son unas horas de pausa o descanso, ¿vale? Que no se han asignado a un país porque por alguna razón no ha puesto país. No realizó la pero manual. En ese caso no lo veo muy relevante porque no son ni conducción, ni trabajo, ni disponibilidad. Son pausas. Ahora, supongamos que estas 44 horas con 31 fueran conducción o trabajo. Entonces, en ese caso tendríamos 44 horas de conducción no asignadas a un país. Entonces, esto en una inspección sería sancionable, supongo. Podría serlo. Hombre, fíjate, Marco, ahora mismo sería sancionable en todos los casos. ¿Por qué? Porque es que no ha realizado las anotaciones que ya había que hacer, que es este caso concreto, de inicio-fin de la jornada. Eso es. Y tampoco ha realizado las anotaciones de cambio de país. Eso es. De cambio de país. Entonces, es muy importante. Al final no se nos tiene que perder de... O sea, que la norma es como es. Y el conductor nos puede parecer que al final, pues porque toda la vida hemos hecho de una determinada forma el trabajo o la gestión con el tacógrafo, el conductor tiene la obligación de justificar todas y cada una de sus actividades. Eso es. Las tiene que justificar todas. Eso es. No le queda más. Es así. Entonces, independientemente que esté en pausa, tiene que justificar esas pausas. De hecho, es el ejemplo claro de lo que está pasando ahora en España. Un poco, bueno, sí, traído esto. Está pasando en España con el certificado de actividades. Vale. Mucha gente, algo muy, muy, muy habitual. Yo realizo el descanso sin insertar la tarjeta. Vale. Llego, lo hago perfectamente, cierro jornada, estoy en Francia, saco la tarjeta. ¿Por qué? Porque es que no sé si igual me van a tener que mover el camión en el parking porque molesta o no molesta y para no romper el descanso. Vale, yo lo entiendo perfectamente. Pero una vez que ha finalizado ese descanso, hay que insertar la tarjeta y realizar las entradas adicionales. Y que yo sepa, si te equivocas, no hay vuelta atrás. No, eso está grabado. Entonces, en este caso es lo mismo. Pero es que ahora lo que dice Marco es que tiene toda la razón del mundo. Ahora todavía se complica más, en el sentido en el que en caso de inspección, por la Directiva de Trabajadores Desplazados, son horas laborales sin asignar. Exactamente. Y en todo momento vamos a tener que justificar que durante el desplazamiento en esos países, el conductor ha tenido el mismo salario que un conductor con su misma antigüedad y con su misma cualificación. Entonces, si no tenemos esas horas asignadas a un país, bueno, pues ahí se queda en el limbo. ¿Que lo podremos hacer luego de forma manual? Pues bueno, vale, si tienes un conductor, 2 o 3, sí, pero si tienes 200 conductores y el 50% estás en esta situación, pues igual lo que vuelves loco a tu departamento de administración o al de recursos humanos para con CMRs, tal, si es de transportera, tránsito, si esto lo tengo que llevar, no lo tengo que llevar, si tengo que justificar, no tengo que justificar. Entonces, en ese sentido hay que ser, pues bueno, tener un poco de cuidado y tener las herramientas necesarias, creo yo, y hoy en día cada vez más, para de alguna manera que una vez que el conductor ha hecho las anotaciones debidamente, que eso las tiene que hacer, no le queda otra, luego la empresa pueda directamente sacar esa información sin tener que perder 2 minutos. Sin tener que perder 2 minutos. ¿Vale? Y lo que está explicando Marco, gracias a los distintos informes que tenemos, infinidad, toda la información, de alguna manera, que nosotros la extraemos del tacógrafo de archivos digitales descargados, es decir, son archivos digitales firmados digitalmente, con lo que no hay controversia, no hay duda, no hay interpretación. Esto es así y es así. Muchas veces es lo que pasa, que están fantásticos, que yo no digo nada en negativo, porque ayudan, vamos, hoy en día son imprescindibles. El tema de los GPS. ¿Vale? El tema de los GPS es para tener una información en tiempo real, hablo de gestión de tacógrafos, ¿eh? Están muy bien, fantásticos. ¿Por qué? Porque al final ahí, que puede haber un más menos minutos, bueno, me da igual, o sea, no hay ningún problema en ese estilo, en ese tema, perdón. Pero ya cuando estás sacando información para el análisis de los tiempos de trabajo,
Eso es. ya hay que tener un poco más... Que puede ser de Hay que tener un poco más de trabajo, cuidado. de las actividades, de las multas, Todo, la todo, gestión todo, al final. general, Al final, digamos, de un al final, chofer. si tienes ¿no? cualquier, esperemos que no, pero reclamación con un conductor o al revés, porque el conductor, pues yo qué sé, pues al final ahora hay mucha movilidad de conductores, todos lo sabéis, y tienes una demanda de cantidad, no te van a pedir dame la información del GPS, lo primero que te van a pedir es dame la descarga. Entonces, es muy importante tener las herramientas, ¿vale? Que para analizar todo el tema del tacógrafo y que te saque toda esa información y te la dé de una manera muy, muy útil. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que hemos tocado un poco todos los temas, así que, bueno, no tenemos usuarios conectados o registrados, digamos, los que nos están viendo son usuarios que, bueno, se han conectado a la vídeo para asistir, pero como no hay nadie registrado, no nos pueden hacer preguntas por hoy. Por lo tanto, yo lo único que puedo seguir diciendo es que, bueno, el que no tenga un programa de gestión, repito, que nos llame, que nos contacte para explicarle un poco cómo tenerlo y cómo luego gestionar y controlar todo. Y, bueno, yo agradezco mucho que hayas asistido, que nos hayas explicado y aclarado casi todo. Nos hemos aprovechado de ti. No, yo encantado, y cuando quieras. Y yo creo que lo que deberíamos hacer igual no la semana que viene, pero igual en otra ocasión, ya que van entrando nuevas normativas, sí, claro, y nuevos cambios, hacer algo, igual mandar una circular a todos para que puedan verlo. Para que se puedan organizar, porque yo entiendo que son muy, muy, muy interesantes. Y de todas formas, solo una cosa, Marco. Igual se os han quedado dudas o queréis información de algo que hemos hablado o de lo que sea, no tiene por qué de un servicio o de dudas. Entonces, estamos en contacto y nos podéis contactar en todo momento. O sea, podéis contactar directamente con Marco o directamente conmigo, ¿vale? Al final, hay bueno, Marco ya sabéis, porque lo ha puesto varias veces, su correo electrónico, o incluso lo podéis mandar un correo electrónico si queréis que el comercial de vuestra zona os contacte. Es un correo muy, 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 muy fácil, que es comercial@guretrack.com, ¿vale? Comercial@guretrack.com, y ahí el comercial de vuestra zona, el más cercano, se pondrá en contacto, os resuelve todas las dudas, o bueno, organizamos lo que tenemos que organizar para que os llegue la información necesaria. Otra cosa es que apunten todas las dudas también y la siguiente semana o la siguiente cuando estés tú también, claro, pues nos las vayan haciendo sin ningún problema. Total, la idea es que cada semana más o menos vayamos adelantando o explicando, aclarando o incluso haciendo de vez en cuando formaciones, incluso de cómo utilizar, de cómo controlar a través de Track Controller, ya que tenemos muchas herramientas, la Tacho App, la gestión de tacógrafos. Sí, porque una de las cosas que Marco ha introducido, que es el tema, bueno, un poco por encima, el tema del análisis de las horas para la elaboración de las nóminas, eso es. Para eso necesitas una herramienta potente. Para eso necesitas... Es necesario, sí. Es necesario, ¿no? Al final no puedes gestionar, sobre todo por una cosa, porque aquí ya no es que mi conductor está desplazado, vuelvo a repetir, para la Directiva de Trabajadores Desplazados. No es que mi conductor está desplazado cuando está en un país distinto al mío, no, es que ya tengo que analizar qué tipo de transporte está realizando. Si claro, está en tránsito, si no está en tránsito. Entonces, para eso necesitas una herramienta. Al final necesitas una herramienta. Una herramienta. No puedes hacerlo a mano. Es imposible porque, primero, porque te quita el tiempo que no tenemos, y segundo, porque encima no tienes la certeza de estar haciéndolo bien o mal, porque al final son muchos. Entonces, bueno, para eso nosotros tenemos herramientas. Y bueno, ya iremos hablando. Tenemos el TMS nuestro, va a tener una herramienta que están ya desarrollándola, finalizándola, que esperemos tenerla ya publicada con información del tacógrafo y con información de las cargas por cada uno de los conductores, en el que directamente lo que te va indicando es mes a mes ese conductor, en cuanto al cumplimiento de la Directiva de Trabajadores Desplazados, si ha estado desplazado o no, en qué países, cuánto tiempo y cuál es el salario que como mínimo debería cobrar. Entonces, bueno, lo iremos avanzando y lo iremos hablando. Eso es. Vale. Pues yo creo que por hoy es todo. Repito, muchas gracias por haber asistido y bueno. Gracias a ti por invitarme, yo estoy encantado. Y bueno, que me hayas invitado. Y espero que la próxima vez todo el mundo se cree una cuenta, repetimos que es gratis, que es también para asistir a estas charlas. Todo lo que hemos estado explicando igual ha generado alguna duda y bueno, no nos lo han podido hacer, pero bueno, la semana que viene o iros registrando de manera que la próxima vez podéis hacer las preguntas y bueno, y vayamos
comentándolas todos juntos. Pues nada, pues yo supongo que para esta semana ya está todo. De aquí nos despedimos. Agradecemos a todos haber asistido y nos vemos la semana que viene y a ti, pues igual, cuando quieras. Tú estás invitado cuando quieras. Muy bien. Así que, bueno, un saludo a todos y hasta luego. A pasarlo bien. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.